Gracias, doctor. Yo voy a ampliar a la parte de no patológico, ¿no? De los jugadores en España, que seguro que si lanzo aquí una pregunta, pues ¿quién no ha hecho la porra de la Champions del Madrid contra el Liverpool? Y además seguro que la habéis hecho con vuestros hijos. Y bueno, tantas otras cosas, la lotería de Navidad, el décimo de la 11, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues es lo que hemos venido a preguntarle a los españoles, como también le estamos preguntando por lo que van a votar el 19 de junio en Andalucía y por tantas otras cosas. Y yo, enlazando con lo que ha dicho Cristina o con lo que ha dicho el doctor, nosotros desde GAT3 siempre decimos lo mismo. Al español no le gusta que le mientan, porque no miente, y tampoco le gusta que le traten como menor de edad, porque lo que quiere son regulaciones, políticas, personas que les traten como adultos, que es como se sienten. Entonces, estos enfoques siempre son importantes cuando entramos en nuestros estudios y analizamos a nuestros clientes, que son los ciudadanos, y también es importante cuando, desde el punto de vista del regulador, de las políticas públicas, pues afrontamos los problemas o los no problemas, como en este caso. Y como decía Cristina, lo que nosotros hemos pretendido con este estudio es entender un poquito mejor al jugador en España. Y como os he dicho, pues que podríamos ser perfectamente encajar en este estudio cualquiera de nosotros o de nuestros hijos o de nuestros familiares y amigos, ¿no? Y bueno, la metodología bueno, el objetivo es entender, ¿no? Entender cómo es ese jugador, quiénes somos todos nosotros, no lo somos, son ese estereotipo que tenemos que parece que es una cosa lúgubre, oscura, adictiva. Pues no, realmente queremos reducir estos estereotipos que nosotros venimos a decir que muchas veces son burbujas ni siquiera sociales, son burbujas mediáticas, ¿no? Que ponen el foco a lo mejor en el problema y pensamos que eso se extiende a nuestro alrededor. Y muchas veces les preguntamos a la gente y dice, no, yo no lo tengo en mi entorno. Entonces, ¿por qué piensas que tu burbuja no es la burbuja del de al lado o no es realmente la realidad social? Entonces, lo que nosotros intentamos es comprender esa realidad social y daros un pelín de luz a los reguladores y a los operadores públicos para que veáis que el cliente de los casinos es el ciudadano de Extremadura o el ciudadano de Torrejón de Ardoz y que por lo tanto pues, tiene el mismo derecho al tratamiento, ¿no? a la atención de los operadores públicos que puede tener pues, una persona que tiene una patología. Evidentemente habrá que poner medios distintos, pero son ciudadanos que también requieren de la atención pública. Lo que hemos querido con este estudio es conocer un poco ese perfil, ver un poquito cómo juega, cómo se siente, cómo padece y cómo valora lo que sus reguladores están haciendo respecto a su forma de actuar. Como nos ha contado Cristina, hemos utilizado dos metodologías que para nosotros funcionan fantástico y que nos dan una imagen, una panorámica perfecta de cualquier ámbito de la vida, preguntemos de salud, de voto o de lo que sea, en este caso del juego, ¿no? Del juego presencial, que es donde nos hemos centrado, ¿no? Hemos usado dos metodologías, que es la cualitativa, es decir, grupos de discusión, hemos cogido a personas que juegan y hemos hablado con ellos, hemos interactuado con ellos, luego os voy a poner algún cortecito a ver si se escucha bien de sus opiniones, porque a veces escuchar lo que dice el que está ahí fuera es también importante, y hemos hecho en este caso una encuesta Kawi, que es online, para jugadores para saber qué opinaban, cómo lo veían y cómo también os veían a los reguladores respecto a lo que estáis haciendo en sus vidas, ¿no? Bueno, no voy a entretener en el perfil de entrevistado, pero como hemos dicho, entraríamos seguramente en cualquiera de nosotros, a lo mejor no todos, pero sí gran parte. La parte en la que más me voy a centrar o en la que más tiempo voy a dedicar es el retrato del jugador en España, para que vamos a intentar desmitificar, ¿no? o retirar estos estereotipos que hemos dicho, y sobre todo que creo que para vosotros es importante, porque a veces, yo que estoy en el mundo de la comunicación y de la prensa y estoy con los medios siempre, bueno, vosotros que estáis en la administración pública o que algunos sois políticos, pues lo viviréis, ¿no? Que todo lo viven con mucha intensidad y parece que el mundo a lo mejor se destruye 2 o 3 veces al día. Y luego la realidad es que no pasa nada, seguimos aquí todos vivos, ¿no? Entonces,
con el tema del juego pasa un poquito esto, ¿no? Que de repente llegan las campañas electorales y tenemos a un medio de comunicación entrevistando gente al lado de las casas de apuestas y entonces parece que vivimos en una sociedad, con perdón, ludópata, que permíteme que lo use solo en este caso, y realmente no es así. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues lo que nos hemos encontrado son personas pues, que ven el juego como el ocio, pues como ir al Wanda Metropolitano a ver a los Rolling Stones, que he tenido a mi compañera allí anoche, o como ir al campo de fútbol a ver al Atlético contra el Real Madrid. Pues evidentemente genera adrenalina, genera competición, reto, pero lo viven con naturalidad y con tranquilidad. Son personas además activas laboralmente, con un nivel de ingresos normalmente pues, medio, también hay de bajo, pero un nivel de ingresos adecuado. Ellos se ven y se sienten sociables, no creen que tengan problemas, en su entorno nadie le ha dicho. Es verdad que podemos encontrarnos que a lo mejor no se estén engañando a sí mismos, no quiero entrar ya en la parte del trastorno, pero son alegres, disfrutan, van con sus amigos al bingo o al casino y luego entraremos en la parte de los jóvenes, que para mí es muy importante porque los jóvenes nos dicen, para ellos, que es una forma de socializar. Y esto es importante porque a veces a los jóvenes queremos, con esta actividad paternalista, ¿no? Que yo tengo 2 hijos pequeñitos y bueno, pues ya me entra la vena madre y entonces quiero que no se caigan, que no toquen un enchufe, que no hagan estas cosas, pero nos olvidamos de que bueno, tienen otra parte de desarrollo de personalidad que es importante y a la que no podemos estar. Pues no, porque te tienes que inmunizar, ¿no? Porque tienes que rozar aunque sea el peligro alguna vez, o tienes que interactuar con tus amigos de alguna manera. Y bueno, ellos sí nos dicen que es una manera de socializar, de estar con sus amigos, de salir de casa, de hacer otras cosas. Y bueno, lo que decía, que son personas saludables, que se entienden que además están en buen estado, ¿no? De salud mental, etcétera. Mayoritariamente, evidentemente, nos dicen que van presencialmente a los locales de juego, luego veremos cómo van y qué es lo que hacen. Y aquí hay diferencias entre hombres y mujeres, luego lo veremos. La prioridad es el reto de ganar dinero. Pero no el reto de ganar dinero como algo negativo, sino pues eso, la porra de la Champions del Madrid-Liverpool, a ver quién se lleva los 20 euros de los dos que hemos aportado, pero no ese concepto negativo que a veces tenemos de la competencia o del reto, ¿no? Y luego, bueno, la otra mayoría, pues evidentemente lo hace para divertirse, como una forma de ocio, y lo ven como he dicho, con naturalidad, para pasárselo bien. Evidentemente ganar dinero es un elemento, pero no es el elemento principal para ellos. Lo que nos dicen es que quieren retarse, que quieren evadirse, que quieren salir con sus amigos, que quieren jugar, que quieren socializar y que quieren experimentar. Y que el juego pues, es una fórmula de ocio más como las que tenemos nosotros. A ver si se escucha bien. De los grupos de discusión pues hemos cogido algunos cortecitos, a lo mejor este es un poco largo, de lo que nos dice la gente sobre cómo ve el juego o cómo es en su día a día. Se llama SAS. Y ahora actualmente, cuando he terminado la carrera, estoy opositando y también... ¿Aquí estás opositando, Cristina? ¿Aquí? ¿Aquí estás opositando? ¿Qué has estudiado? He estudiado Derecho y estoy opositando a Juez Fiscal. Yo la verdad que la mayoría de veces que voy se circunscribe con amigos, siempre. La verdad que no recuerdo haber ido ni a jugar a la ruleta ni a jugar al bingo sola. Sí que a lo mejor, porque no lo he comentado antes, pero yo soy unos años viviendo en Madrid, pues con el tiempo necesario para estudiar. Y luego ya volví aquí a mi pueblo. Y entiendo que estando allí conocí las apuestas, pero también empezó algo con unos amigos y luego pues alguna vez he podido acudir, pero no con mucha frecuencia, sobre todo en mi caso particular sí que se centra más en un momento pues con amigos, como he comentado de mi compañera, de terminar a lo mejor de cenar, antes de ir a tomarnos algo, pues pasamos por aquí y a mí es verdad que no lo he comentado antes, yo tengo 23 años
Y al final creo que también depende mucho del tipo de fin de semana que pase cada uno. Es decir, si hay gente que sale a cenar, a lo mejor eso es, digamos, una excusa para poder ir a estos sitios. Si a lo mejor otra gente que más puede quedarse en casa, pues a lo mejor puede encontrar otros momentos para ir a esos sitios. Y yo tanto en la ruleta, como bingo, como en máquinas, siempre voy con amigos. Para mí también es un plan diferente. No, al final, el hacer eso pues es algo que cambia, no lo haces todos los días. Pues para mí también es positivo en ese sentido. Vale. Creo que lo ha explicado perfectamente. Y no es que hayamos seleccionado el corte que nos venía bien en el estudio, no, que no, nuestra intención no es engañar a nadie, sino que resume perfectamente la tipología del jugador en España, que podría ser la hija seguramente de muchos de vosotros, opositora, juez o fiscal, es decir, con estudios superiores, con una estabilidad, y bueno, pues nos cuenta lo que es el tipo de jugador. A lo mejor no, bueno, creo que la edad media es 23, o sea que incluso entra en la edad media, o en la edad en la que comienzan, y bueno, pues como ha empezado, pues eso, lúdico, ocio, voy con mis amigos, voy junto con mis amigas, no suelo ir sola, no es esa percepción negativa del jugador solitario, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero como decíamos, el 65 dice que evidentemente el reto de ganar dinero es lo que les mueve a las apuestas, porque si no irían a ver un partido de fútbol o harían otra cosa. En el caso en el que les preguntamos sobre el juego, esto es importante, pero para ellos hay muchas otras cuestiones que también les aportan en su día a día, como divertírselo, pasárselo bien, experimentar emociones, etc. Nosotros hemos hecho muchos estudios antes y después de la pandemia y siempre venimos, los estudios que hemos realizado en todos los ámbitos sociales después de la pandemia, venimos a decir que la pandemia ha sido un cambio social, seguramente todavía no sepamos de qué magnitud, pero evidentemente ya empiezan a salir estudios que empiezan a poner números, ¿no? Y cifras a lo que hemos vivido. Y ahí hemos podido ver, permitidme que lo llame un experimento social de donde no nos dejaban hacer nada. Entonces, cuando de repente hemos empezado a estudiar a las personas a las que no podíamos dejar hacer nada, pues hemos visto que surgían otros trastornos, otras preocupaciones. Y entonces, lo que nosotros venimos con este estudio y con los que hemos hecho es, vamos a intentar siempre buscar el equilibrio, porque si algo nos dicen los españoles, este no es de ámbito europeo, sino es de ámbito español, es que está bien la salud, está bien proteger, está bien intentar ayudar a que evitar, reducir, ¿no?, los trastornos, y luego lo vamos a ver, que al jugador también le preocupa eso, pero ellos necesitan sus espacios y esos espacios son tan o más importantes que también el poner mecanismos para la prevención. Bueno, os voy a poner otro cortecito, tampoco quiero aburriros, pero... No sé si se oye. A lo mejor el pasado. Bueno. Existan estos establecimientos que aportan a la sociedad. Así que es una pregunta muy amplia, pero darle una reflexión. ¿Qué te aporta un bar de copas? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? Pues que la gente se entretenga un rato, pues el que no le gusta el cine o no se va a tomar una copa, pues formaría parte de todo este grupo de actividades lúdicas. Al modo de... Yo creo que es un poquito la manera de verse uno mismo en el momento que necesitas con límites. Siempre digo con límites, no se puede abusar. Entonces, es un momentito de decir nada, pues hago lo que hago y como lo hago, pues ya está. Y no tirar más atrás, ya está. Esto es que está. Bueno, la verdad es que yo creo que también los casinos pues aportan también esa, digamos, algo de elegancia a una ciudad. ¿Por qué solo sido la vida? Por el casino. ¿Por qué solo sido solo? Bueno, por el casino. No sé, dan un poco haciendo una cierta sensación de ejercicio de la ciudad, ¿no? Vale, interesante eso.
esquema. Bueno, lo que vienen a decirnos esos ciudadanos es que, bueno, pues que no les traten tampoco como si fueran aquí unas personas sospechosas de algo negativo, que para ellos es algo que, como he dicho, que es lúdico y que lo hacen con normalidad. Cuando les hemos preguntado a ellos por esto, pues lo reconocen, les hace jugar, sentir animados, les ayuda a relajarse, les ayuda a socializar, etcétera. Y luego 2 de cada 3 jugadores presenciales ven el juego, pues eso, como 2 de cada 3, como una opción de ocio más que, pues como un partido de fútbol o de baloncesto o lo que sea. Es decir, ellos no están viendo en su día a día, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse con el juego, algo negativo, como pudiera ser, ¿no?, detallado en los medios de comunicación o en el debate, ¿no?, de la opinión pública. Y por eso decimos que con este estudio llegamos a la conclusión de que socialmente hay una disociación, ¿no?, de lo que se entiende por un jugador en España y por el juego a lo que realmente siente el jugador cuando lo está ejerciendo, cuando lo está realizando. A veces, como nosotros hacemos mucho electoral, ¿no?, mucho voto, siempre en los medios de comunicación parece que la gente vota mal, o que la gente no sabe votar, o que la gente miente, o que la gente, bueno... Y nosotros que vemos nuestros tracking y todo es como muy estable y muy normal, siempre decimos no es real, esa no es una visión real del español. Bueno, pues también hay que eliminar, ¿no?, esa visión que tenemos ahora mismo del jugador en España. Además ellos, cuando les preguntamos, se sienten un poco atacados, ¿no?, con esa visión negativa que se da de ellos mismos. Es que al final esa persona que ha hecho lo de la Champions, ¿no?, ese niño, ese chaval o esa madre que ha estado con su hijo apostando, en el fondo le están diciendo cuidado, que no sabes cuidar de tu madre, o que no sabes cuidar de tu hijo, o que no estás haciendo algo adecuado. Entonces también les genera rechazo esa posición de la administración, del regulador, de la opinión publicada, como si fueran algo turbio, algo negativo para la sociedad. Y en esta parte voy a intentar ir más rápido, pero vamos, mayoritariamente en España la opción preferida de juego o por donde se inicia el jugador en España, oh sorpresa, son las loterías del Estado, la 11, la quiniela, que es donde todo jugador en España comienza su andadura con el juego o donde al que más dinero y tiempo dedica. Luego, evidentemente, pues hacen otro tipo de juegos, pero este es el que más. 9 de cada 10, además, reconoce que juega a la lotería o que juega a la 11 o que echa la quiniela, etc. Y luego, pues el bingo, sobre todo luego hay tipología, pues a las mujeres les gusta más la lotería del Estado, el bingo, bueno, los hombres son más del juego online, etc. Pero bueno, para que veáis los datos, son demoledores, es decir, el jugador, si dijéramos... Cuando voy a regular sobre el jugador en España, ¿a quién me estoy dirigiendo? Pues al que compra la Bonoloto o al que compra la lotería de Navidad. Este es el jugador tipo en España. Y respecto a su forma, ¿no?, de relacionarse con los juegos de azar, pues evidentemente van 8 de cada 10 presenciales que van asiduamente a los locales y demás o que juegan. Además lo hacen semanalmente. Como decía, a las mujeres les gusta más el bingo, también además en más edad, y los hombres pues son más a las salas de apuestas, los salones y demás. Luego los chavales jóvenes, que creo que a vosotros también os interesa, pues los casinos les gustan, las salas de apuestas y la apuesta online. Pero vamos, que no son excepciones, no son raros, es decir, que hacen un tipo de ocio muy parecido al de sus padres. Y nada, como os decía, lo veis aquí, una vez o menos al mes, 2 o 4 veces, básicamente semanalmente, todos los jugadores reconocen que ejercen algún tipo de juego, ya sea la lotería, ya sea el bingo, ya sea las salas, etc. Yo creo que el estudio podréis tener acceso a él y podéis ver, si queréis, detalladamente mujeres, jóvenes. También está hecho por el tipo de trabajo, la dedicación, el dinero, ¿no?, el poder adquisitivo, etcétera. Pero está detallado, ¿vale? No voy a entrar aquí ahora. Y luego, pues
la mayoría de los jugadores, el 60% nos dice que pasa menos de 1 hora jugando en un establecimiento de juego. Es decir, que es que socialmente pensamos que hay jugadores que están todo el día jugando, y no digo que no los haya, pero la mayor parte de los jugadores no es así, pasan 1 hora. Y luego, el estudio es muy coherente y es todo muy coherente. Es decir, quienes gastan más son los que más tienen, quienes pasan más tiempo jugando son los que más tiempo pueden tenerlo. Por lo tanto, no hay aquí un trauma, ¿no?, a la hora de afrontar el juego, sino que es muy coherente con lo que socialmente se entiende. Y luego, bueno, pues el gasto medio es siempre inferior a 50 euros semanalmente, ¿vale? Los jubilados, desempleados y estudiantes tienden a gastar menos, pues, por lo que os estaba diciendo, porque pura coherencia, es decir, su nivel de ingresos es menor y por lo tanto gastan menos, ¿vale? Y respecto, bueno, por último, que esto os interesará a los del sector, bueno, pues consideran que el ambiente, que las salas son adecuadas, que les gustan, que además se han modernizado, que han hecho un esfuerzo por controlar los aforos a menores, porque se cumplan con la normativa, porque les gusta también que en esto hay, en el tema de regulación, uno de los aspectos que ellos destacan mucho es que haya cierta libertad de horarios. A ellos les viene bien porque al final cada jugador o cada persona que quiere jugar lo hace, pues algunos fines de semana, otros entre semana, los jubilados van más entre semana, etcétera. Entonces, esa amplitud de horarios les permite poder desarrollarse en el ocio de una manera más cómoda para ellos. Y nada, para terminar, pues nada, que la mayoría, como decíamos, están de acuerdo en que hay que concienciar a la sociedad de los perjuicios que pueda tener el juego, aunque ellos reconocen no tener problemas y por lo tanto dicen, bueno, entiendo que haya que concienciar, aunque yo no lo tengo, pero también sienten un poco amenazados o rechazados, incluso por parte de la administración, a la hora de afrontar el juego, porque nos dicen abiertamente, al final nos están tratando como si fuéramos delincuentes y para ellos es una forma de ocio más. Entonces piden a sus administraciones, a sus reguladores, a sus políticos, pues eso, un tratamiento un poco más fino, ¿no?, para abordar este tema. Y bueno, pues eliminar también los tabús del juego, que a veces parece como algo negativo, algo sucio, algo oscuro y que con lo que ellos no se sienten representados. Evidentemente no son ajenos al jugador, porque somos cualquiera de nosotros a las polémicas o a lo que está en la calle, que es las adicciones al juego, les preocupa. Y para que veáis un poquito, hay asuntos que también ya empieza a preocuparles, como es la regulación actual del juego, los prejuicios sociales que hay sobre él, etc. Yo creo que ya 8 de cada 10 jugadores presenciales están ampliamente de acuerdo en que es necesario concienciar a la sociedad y también que evidentemente hay que tratar las patologías, hay que poner fondos, hay que invertir. No están en desacuerdo con que no haya regulaciones, pero evidentemente, como os decía, también quieren mejorar esa percepción que hay sobre el juego. Y nada, por último, ya para terminar, que evidentemente de estos dos estudios que han sido complementarios, las grandes conclusiones a las que llegamos es que para el español medio el juego es ocio, lo tratan con naturalidad, asisten al juego como a sus actividades deportivas y otras opciones lúdicas, no tienen esa percepción negativa que la opinión publicada muchas veces muestra del juego, no se sienten identificados con ello y bueno, pues que sin embargo sí que están de acuerdo con tratar o dotar de más medios al tema de las patologías o de los trastornos adictivos. Yo, para finalizar, simplemente decir, como he comenzado, ¿no?, que nos gusta, al español le gusta siempre que le traten como mayor de edad y yo creo que en este tema, como en cualquier otro, hay que afrontar las regulaciones, las posiciones políticas o incluso mediáticas, pues sabiendo que el que nos está escuchando pues es ese mayor de edad que se puede sentir que no representa o que no identifica su sentir, su pensamiento o incluso su forma de actuar en su día a día y por lo tanto puede ver a la administración como un ente ajeno
a lo que es su día a día o su vida. Y lo que desde luego ha salido en todo es que lo que ellos exigen es una mayor colaboración entre la industria y el regulador para que haya un equilibrio que no afecte ni negativa ni positivamente a sus vidas, sino de una manera a lo mejor neutra. Y yo creo que ya he terminado. Hay un audio sobre juego responsable. Hay un audio para terminar muy... A ver, no sé si está aquí o está atrás, que es uno, a ver, a lo mejor me he saltado. No lo sé, si no está A ver. No, pero yo creo... no. Es que como tenías un audio en la última día, pues no sé si era eso. No, pero yo creo que no. A ver, hemos podido coger los cortes que nos han autorizado sus interlocutores a poder usar, pero evidentemente... En la última diapositiva me dio la impresión de que había ese. No, pero yo creo que es una imagen, pero no es audio. Sí. Ah, mira, sí, está puesto. Vale, perdóname. Tenías razón. Por lo que me está explicando, o sea, lo que veo es que pues la idea es que sí, que hay control, cumplimiento de las normas, y entonces podríamos decir que se hace un juego responsable. ¿Qué entendéis vosotros por esa idea de juego responsable? Todo responsable, eso es lo que hace cada uno. Él mismo, no el local. El local hace todo. La responsabilidad la pones tú. Es muy cortito, pero bueno, es significativo, ¿no? La responsabilidad la pones tú, es lo que tú decías, es que merece también tenida en cuenta esta actitud de mayores de edad, ¿no? Y bueno, pues tener el tutelaje adecuado para que evidentemente estamos ante una industria pues, sometida, como no podía ser de otra manera, a un control regulatorio, pero también pensando en el ciudadano. Seguro, quizá, no lo sé, que tenéis alguna pregunta para María y ahora es el momento. Juan. Bueno, yo más que una pregunta también es un agradecimiento y una felicitación. Felicitar a la plataforma por sus miembros, por esta iniciativa, a todos sus miembros y Cristina, a ti también en especial, ¿no? Porque también trabajamos mucho y bien, ¿no? Y felicitar también a los directores generales, no solo los directores generales, sino también a los miembros de los equipos, los directores, de los servicios y demás personal, porque creo que es muy importante que estéis aquí y bueno, no solo es importante, creo que también es un poco vuestra operación, perdonadme, ¿no? Porque tenéis que estar un poco al tanto, ¿no? De lo que está ocurriendo en el sector. Pero es muy significativo que estéis aquí. Muy interesantes las dos ponencias, yo creo que esta también es muy necesaria, ¿vale? Muy necesaria porque de alguna forma también nos hace confirmar lo que nos trasladan también nuestros asociados, ¿no? De la normalidad con la que ven nuestros clientes su entrada en un establecimiento de juego, ¿no? Desde este punto de vista, el sector creo que está siendo muy propositivo, ¿no? Muy positivo. Yo creo que esta parte del cliente es fundamental, también estamos tratando, ¿no? Como en ESA también tratamos el tema de la formación de empleados, que creo que es fundamental también para el cliente, ¿no? Porque es lo primero que ven ellos, ¿no? Cuando entran en un establecimiento de juego, y también de los clientes que puedan ser vulnerables, ¿no? Pero los cuales tienen que tener también una protección sobre todas las cosas, ¿no? Yo tampoco era una pregunta, ¿no? Sí, pero es el agradecimiento y una reflexión también que también se convierte en invitación, ¿no? Una invitación a que, bueno, ahora estamos en un casino, ¿no? Ya se ha dicho además ahí que ¿no? Pues una cuestión también de glamour, ¿no? De la ciudad, pero bueno, yo represento también a las salas de juego, ¿no? Estamos en las calles, ¿no? Y una reflexión también de decir y de invitar, porque hay veces que mal se puede hablar de lo que no se conoce, ¿no? Y yo por mi parte, pues invito a todo el mundo a conocer los salones de juego, a visitarlos, a venir a estos eventos, pero también a visitar los salones de juego, los bingos, los casinos, in situ, porque realmente no hay nada que no se pueda ver dentro de nuestros establecimientos. Y por mi parte, pues nada, no hay una pregunta, una especie de reflexión y un agradecimiento, ¿vale? Perfecto. Te has evitado la interpelación que voy a hacer luego después a los demás, con lo cual has matado dos pájaros, sentido. Perfecto.
Sí, en este aspecto solo decirte que no lo digo yo, que lo han dicho los encuestados y los que hemos hecho el cualitativo, que luego cuando se abran las urnas nadie se lleve sorpresas, es una broma, pero siempre lo decimos. Digo, nosotros ya venimos advirtiéndolo, luego cada uno que quiera tomar nota o no es cosa suya. En esto está muy claro y además es que lo han dicho mayoritariamente, o sea que no son datos que digas, bueno, hay especial duda sociológica, no, hay una amplia mayoría de jugadores que se sienten con total normalidad y que sienten que el juego forma parte de su día a día de manera natural. Luis Miguel, por favor. Gracias. En la encuesta que habéis hecho, ¿habéis podido sacar alguna conclusión sobre cuáles son las causas por las cuales un cliente decide acudir a un local de juego público o a un local de juego presencial, casino, bingo, un local de apuestas, un bar jugando en una máquina recreativa? ¿Habéis sacado algún parámetro de eso? Bueno, a ver, hay dos cuestiones que siempre se aplican. Una es la tradición, es decir, lo que se hereda es lo que sueles empezar a hacer. Ahora, hace poco me preguntaban sobre el voto de los menores de 18 años, entre 16 y 18, y yo digo, no va a cambiar nada porque el primer votante es lo que le dice su padre, es decir, es heredado el primer voto. Luego ya pueden cambiar, pero el primer voto normalmente es heredado, esto ya está estudiado. Bueno, pues en estos comportamientos va todo un poco de la mano, es decir, al final, ¿por qué lo que más acude o de primeras es lo que es la lotería o lo público? Pues porque es lo que ven en casa con más normalidad. Entonces, es lo que la gente acude primero, pues es además lo que tiene muy cerca, muy fácil, y seguramente no lo hemos preguntado, pero en algún grupo ha salido porque socialmente se ha aceptado. Y eso a veces también nos influye a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando la gente más joven. Como nos sale el calvo de Navidad diciéndonos que compartir es bueno, pues evidentemente eso genera como una mayor confianza de no estoy haciendo nada que sea negativo o malo, y por eso se sueltan antes con lo público que a lo mejor con las salas o los casinos, pero luego también pasan por las salas o los casinos con esta misma naturalidad con la que compran el 10º de lotería y lo comparten. ¿Alguna pregunta más? Yo me voy a atrever a hacerte una, ¿vale? Para terminar tu brillante intervención. Y empiezo con una reflexión que hemos compartido en las videoconferencias previas que hemos tenido, ¿verdad? Preparando lo que era esta estupenda ponencia. Aparte, todo imbuido del ambiente electoral que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, porque vosotros ahora mismo, desde luego, aburridos en GAT3 no tenéis que estar. Reflexionábamos a propósito de determinadas posiciones políticas que adoptan determinados posicionamientos con determinados temas que a lo mejor en un momento X del calendario, pongámosles 3 años para atrás, 2 años para atrás, denotan una especie de efervescencia, burbuja política, social, periodística, como tú decías, pero que las tendencias no son eternas. Todo tiene pico, tiene subida, todo tiene bajada, y hay determinadas circunstancias que parece que para algunas cabezas se quedan persistentes en sus cabezas a lo largo del tiempo. Y te preguntábamos, y tú nos hacías una reflexión muy buena que me gustaría que compartieras aquí con la audiencia, de cómo ese obcecamiento en determinadas posiciones al final puede o no puede tener un rédito electoral. Ya no solamente en el juego, sino porque en general vosotros nos comentabas que los teníais estudiados, ¿no? Hay veces que hay posiciones que se mantienen porque son como determinadas consignas, me atrevería a decir, y también a veces eso puede ser un fallo o puede ser un error, porque no son las cosas igual en un momento que 6 meses antes o 3 años antes. Coméntanos un poco, por favor. Bueno, a ver, primero siempre hay que acudir a cualquier barómetro que haga cualquier instituto a ver las preocupaciones de los españoles, que eso normalmente nos da muestra de lo que realmente piensa el español sobre lo que le preocupa, que normalmente no tiene muy de la mano con las burbujas que yo llamo mediáticas, que pasan mucho en nuestro país y que igual que crecen, se explotan. Y bueno, pues con esto evidentemente yo
hemos analizado, ¿no?, el debate político. Bueno, en las elecciones, sin ir más lejos, de la Comunidad de Madrid fue un debate importante este tema, en la que además coinciden, no podemos decir que sea, nosotros siempre decimos, bueno, es que hay debates que surgen en el bloque de izquierdas y debates que surgen en el debate de derechas, pero este no, este debate viene a derecha e izquierda casi con la misma fuerza, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid lo hemos visto, y por poner nombre hemos visto debatir de la misma manera, con los mismos argumentos, a Vox y a Podemos allí en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no es una cuestión ni siquiera puramente ideológica, sino muchas veces también, pues, de momento, ¿no?, político. Y es lo de siempre, no se corresponde, bueno, los barrios, si analizásemos, eso es un buen estudio que podríamos hacer, que es comparar los barrios en los que más salas de apuestas hay en España con el voto que ejercen en esos mismos barrios, que sería muy fácil hacerlo, no lo tengo hecho, pero bueno, como somos un poco frikis de estas cosas, no digo que no lo hagamos, y seguramente no se correspondería ni siquiera con la defensa de esos principios, ¿no?, de esos partidos políticos. Seguramente veríamos que en el barrio de Carabanchel gana el Partido Popular, y a lo mejor es en el que más, que no lo sé, casas de apuestas hay, y en el que menos, pues a lo mejor gana Podemos. Pero que no tiene mucho que ver. Es que a veces vivimos, como yo digo, es que en Twitter ha pasado esto, digo, bueno, pero mi abuela no está en Twitter y entonces no lo está viviendo con la misma intensidad con la que lo está viviendo el de Twitter, y además mi abuela es mucho más en el peso del censo y de la sociedad de lo que es. No digo que no haya que tenerlo en cuenta, porque las minorías o las posiciones minoritarias efectivamente son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de patologías, pero también hay que escuchar a la otra parte, que a veces es como se autodenomina la mayoría silenciosa, que a veces, si no, se revuelven y luego no sabemos por dónde salen. Y con la pandemia lo hemos visto que muchas personas han ido viviendo internamente una posición que a lo mejor ampliamente no estaba transmitida, y luego causa efecto, es decir, ha tenido el efecto contrario al que mucha gente pensaba que podía ocurrir. Perfecto. Pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por favor un merecidísimo aplauso a... Muchas gracias. Voy sin tacones, así no te preocupes. Pues ahora vamos a dar paso a la última parte de esta jornada.